De prensa. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis. Presidente, dos preguntas y una denuncia, pero antes quiero recordarle dos temas que ni para atrás ni para adelante, pese a que usted ha dado instrucciones aquí en el foro de la mañanera. Hace más de medio año le planteé el problema de los 245 ejidatarios de Krill allá en Chihuahua. De ese grupo ya murieron, desgraciadamente, 70 por COVID recientemente. La problemática no se resuelve. Usted dijo aquí que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo recibiría y no ha pasado nada, no hay respuesta. Ellos traen una propuesta, presidente, en la que su gobierno y ellos saldrán beneficiados. Le pongo un ejemplo. Supongamos que sus tierras que les debe el gobierno federal tienen un monto de 1,000 pesos, pero ellos traen una bolsa económica de 2,000 pesos disponibles, cobrables. De eso, ellos le solicitan, le sugieren que se les paguen los 1,000 pesos y los otros 1,000 pesos que se queden para las arcas del gobierno federal que tanto hace falta. Y sobre el ISSSTE, presidente, aquí le planteé también la problemática que viven los 3,500 sindicalizados del SINADISTE. La situación se ha agravado a raíz de que Judith Rojas Velasco asumió el cargo de subdirectora de personal y llegó a dicho puesto con un grupo de 5 asesores, cuando estos puestos no deben existir en ese instituto y en ningún otro, porque usted lo dijo que asesores 0. Rojas Velasco desconoce por completo la normativa del ISSSTE, las condiciones generales de trabajo y lo que significa la libre sindicación y los alcances de esta, gracias a las gestiones realizadas por su gobierno. Presidente, los trabajadores del ISSSTE le solicitan su pronta intervención, ya que llevan casi 2 años solicitando lo siguiente: que se involucre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, y que estas sean las dependencias que en base a derecho obliguen al director general del ISSSTE a tener mesas de trabajo para la solución de problemas que desconoce la libertad sindical. El cambio de manuales obsoletos en los que solo se pretende beneficiar a los sindicatos charros, garantizar los derechos de los trabajadores sin importar su afiliación sindical. Por último, presidente, los trabajadores del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE le preguntan si está usted de acuerdo en que la libertad sindical se condicione y se limite por la ignorancia de algunas autoridades del ISSSTE. Ahora le voy a hacer los dos planteamientos, presidente. Con respecto al INE, le voy a hacer una referencia, un marco de referencia, para que pudiera contestarme lo que le voy a plantear. Este planteamiento, presidente, tiene que ver con migrantes que están en Estados Unidos particularmente y que siguen siendo atropellados por el INE que encabeza Lorenzo Córdoba y por los 50 cónsules que existen en territorio norteamericano, liderados por el recién nombrado embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Le explico, presidente. Cuando usted llegó al poder como presidente de la República en el 18, decidió desaparecer la truculenta dependencia llamada ProMéxico, que tenía en gastos para el país más de 1,000 millones de pesos anuales. ¿Por qué le hago esa referencia, presidente? Porque ahora los 50 consulados que operan en Estados Unidos siguen tratando mal a los cerca de 37 millones de mexicanos en territorio norteamericano, porque durante el pasado 2020 miles de ellos no fueron atendidos en trámites como pasaportes, IDs, actas de nacimiento, de matrimonio, de difunción, etcétera. Es decir, no hay citas, nadie los atiende y la situación se empeoró durante la pandemia del COVID-19. Estos migrantes, presidente, quienes durante el año pasado mandaron a México, y usted lo sabe, más de 40,000 millones de dólares en remesas, le piden una limpia de los cónsules que siguen operando con los ideales de viejos regímenes del PRI y el PAN. Porque usted solo ha propuesto
y la Cámara de Senadores ha aprobado al 20% de los cónsules durante casi 2 años de administración. Estos cónsules no comulgan con la 4T y siguen operando como sultanes y como consecuencia desdeñando a los migrantes. Eso no es todo, presidente. Los 50 consulados de Estados Unidos, junto con el INE, que encabeza Lorenzo Córdoba, se han negado a entregar credenciales de elector, argumentando que no hay citas. Y con ello ya se cocina dejar fuera a miles de mexicanos que podrían votar este próximo 6 de junio, porque no tienen para cuándo entregarles su credencial de elector. En ese sentido, los gigantes de la comunicación en México no dicen nada, porque siguen apoyando a un Ciro Murayama que lleva como dictador en el INE más de 22 años en ese instituto, reeligiéndose y ganando más de 200,000 pesos mensuales, o más que lo que gana usted. Así como tampoco dijeron nada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y del que a Televisa le dieron 17 millones de pesos para financiar narconovelas en el 2018, cuando estaba al frente de ProMéxico Paulo Carreño King. ¿Qué dice de esto, presidente? Donde los cónsules y Lorenzo Córdoba hacen caso omiso de entregar credenciales de elector y los servicios de los consulados en México en Estados Unidos, para el servicio de los migrantes sigue obeso, inoperante y mañoso. Le voy a poner un ejemplo de uno de los miles de casos de migrantes que no han sido escuchados por nadie. Se trata del México norteamericano Alfredo Luna, operador de tráileres, a eso se dedica, quien se ha refugiado en Baja California y quien ha sido víctima de persecución y violencia contra su familia, esposa e hijos. Hoy teme por su vida y pide ser atendido. La primera pregunta, presidente. Bueno, mira, lo de Krill sí se está atendiendo. Tengo información del secretario de Hacienda. De todas formas, hoy mismo vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para resolver este asunto con los campesinos de Krill, Chihuahua. Ese es el compromiso. Hoy, a través de tu persona, vamos a informar a los campesinos. Lo va a hacer el secretario de Hacienda, lo primero que planteas. Lo segundo, le voy a pedir al director del ISSSTE que también atienda lo que estás dando a conocer. Y lo tercero, decirles de que Esteban Moctezuma tiene instrucción para que se consoliden los 50 consulados, se fortalezcan los consulados, se cumpla el compromiso que tenemos de que los consulados se conviertan en los hechos, porque legalmente es otra situación, pero que en la práctica sean como procuradurías para la defensa de los migrantes. Se ha ido avanzando. Yo estoy satisfecho con el trabajo de muchos cónsules. Ahora con la pandemia han estado trabajando, ayudando a familiares de víctimas del COVID. Se está vacunando en los consulados de nuestro país. Eso lo hemos estado solicitando al gobierno de Estados Unidos, que se vacune a todos nuestros paisanos, y esa es una labor de los cónsules. Y vamos a pedirle a Esteban que actúe más para mejorar el servicio de los consulados. Esteban lleva esa misión y se van a mejorar los consulados. Tenemos que equilibrar en los nombramientos.
en el caso de consulados pueden ser, aquí se ha planteado, paisanos nuestros, migrantes que tienen preparación, pero no solo eso, son muy sensibles y defienden, protegen a los paisanos. Ahí hay la posibilidad de tener buenos cónsules, eso para cuando se necesite. También gente con experiencia profesional, aun cuando no sean diplomáticos de carrera. Y desde luego contar con la experiencia de los diplomáticos de carrera, que sigan trabajando en consulados, en embajadas. Aquí voy a comentarles que buscando este equilibrio van a haber ahora nombramientos de embajadores. Va a estar, lo dijimos, Blanca Jiménez en la representación de México en Francia, Lilia Rosbach, de Pérez Gay, va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del gobierno de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina. Y lo mismo, siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá. Y al mismo tiempo van a entrar a otras embajadas mujeres y hombres con mucha experiencia del servicio exterior, es decir, diplomáticos de carrera. Y lo mismo se está haciendo en el caso de los consulados. Pero te aprovecho para informar sobre esta decisión que hemos tomado. Acerca de lo del INE, pues no quiero opinar sobre eso por la veda, ya hemos hablado bastante sobre esos temas. Nada más decirle a los paisanos, los que puedan, que tengan la posibilidad de hacerlo, que participen, que voten con las elecciones, que es su derecho. Quisiéramos que votaran todos. Pero no les entregaron en No tiempo es y fácil. forma la credencial de elector. Siempre ha sido un problema que no se ha resuelto. Esa es una asignatura pendiente, pero no de ahora, para que no se piense que estamos echando la culpa a las actuales autoridades del INE. Desde hace tiempo, estamos hablando de cuando menos 20 años, que se ha estado insistiendo en que se entreguen credenciales, que puedan votar nuestros paisanos. Y es muy reducido al final el número de participantes, porque en efecto
son de 37 a 38 millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, nacidos aquí, que se fueron a buscarse la vida allá, o sus hijos. Entonces la comunidad hispana, mexicana, los mexicanos en Estados Unidos, pues son la mayoría de los hispanos en Estados Unidos y de la población migrante. Entonces, sí tiene mucha importancia el que participen, porque nos están ayudando, como aquí lo hemos dicho muchas veces, y no nos vamos a cansar de agradecerles todo el apoyo que recibimos de parte de nuestros paisanos. Pues también tienen ellos el derecho de participar en las sesiones públicas de México, y ojalá se logre que estas campañas de afiliación, de credencialización para participar se extiendan en Estados Unidos. Hay comunidades de países hispanos más pequeñas, pero con más participación política, y sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que ahora ya se está tomando más en cuenta, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, a nuestros paisanos. Y eso es importante, porque va a significar mejor representación para la defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos en Estados Unidos, porque somos muchos los mexicanos allá, muchos, pero no hay cohesión, no hay organización, como sucede con otras con otros agrupamientos de otras nacionalidades en Estados Unidos. Tienen mucho más presencia en la vida pública en Estados Unidos. Ahora está creciendo mucho la participación de los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos, y esto es muy bueno también. Por eso ayer que se dio la fusión de Univisión con Televisa, lo celebramos, porque esto va a permitir también que haya comunicación, y con el compromiso de que no haya discriminación, maltrato, que no haya xenofobia, que se respete a los mexicanos y que se respete a los migrantes en los medios de información. Eso es lo que estamos planteando. Una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Esto tiene que ver con la ONU, que involucra a México, Bélgica e Iberdrola. Le explico. Según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, APAM, a Estados Unidos se exportaron 1.042.000 toneladas de aguacate entre el 2019 y el 2020. Durante el Super Bowl, allá en los Estados Unidos, se consumen 100.000 toneladas de ese producto. El oro verde a la Unión Europea también lo sedujo, presidente, porque según el 3G, un centro de abastecimiento global, a esos países que la integran, la Unión Europea, México les vendió 319 millones de dólares tan solo en el 2018 solamente de aguacates. Presidente, datos a los que obtuve acceso y que me proporcionan altos funcionarios de la ONU durante el gobierno de Enrique Peña Nieto,
un colega mío logró infiltrarse como jornalero de aguacates en Michoacán, logrando constatar que a las hectáreas sembradas de aguacate se le ponen pesticidas para provocar cáncer o que generan cáncer, logrando un trabajo final que lleva por nombre Los Aguacates del Diablo. Este documental, presidente, ahora está siendo utilizado por la extrema derecha de Bélgica, quienes son socios de la empresa española Iberdrola, donde Felipe Calderón trabajó y ahora tiene amigos dentro de, obviamente, Iberdrola y, por supuesto, de la extrema derecha en Bélgica. ¿Qué hará su gobierno, presidente, para aplicar normas fitosanitarias más rigurosas para que no se pongan en riesgo la salud de quienes consumimos este producto? Pero también, ¿cuál será el actuar de su gobierno con Iberdrola y la extrema derecha de Bélgica, quienes buscan desestabilizar las relaciones económicas con la Unión Europea y México, donde, como le dije anteriormente, estarían en riesgo 319 millones de dólares por la exportación de aguacate, empleos y todo lo que genera vender este producto? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo para cuidar todo lo relacionado con el uso de los agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, que no afecten la salud del pueblo. Se está trabajando en esa materia y el CONACYT está llevando a cabo investigaciones y lo estamos haciendo en coordinación con productores y con investigadores para producir sano en México. Y se produce en lo general en México cuidando todas las normas y el programa de sanidad que se aplica es profesional, cuenta con los recursos suficientes. El programa de sanidad no ha tenido ningún ajuste en el presupuesto porque se cuida mucho el que se produzca sano, que sean productos que no dañen la salud. Lo que hay siempre, no solo en este tema, sino en otros, pues es competencia de países que producen y que para afectar a otros países desatan campañas de desprestigio para productos. Esto se aplica mucho también en la pesca, hay hasta embargos. Y así, en varios casos, en el turismo. Yo recuerdo que cuando se padecía del sargazo, se sigue padeciendo, pero ya está controlado, en el Caribe, pues habían campañas en otras playas, en otros centros turísticos, diciendo aquí no hay sargazo, no vayan para allá. Los que venden productos naturistas a veces son grandes empresas, porque se puede pensar que lo orgánico tiene que ver con
la economía campesina, ¿no?, con pequeños productores. Ahora, como hay más conciencia de que debemos de comer bien, cuidar nuestra nutrición, ya hay grandes conglomerados encargados de la venta de estos productos. Y a veces también se meten a financiar campañas para descalificar a otros productos, acusando de que esos productos tienen muchos elementos químicos o azúcares, grasas. Bueno, las vacunas, la campaña de que esta vacuna no se está usando en tal lugar, que no se debe de usar, que esta sí es buena, esta otra no. Entonces hay que ver, ¿no? El caso del aguacate, la verdad es que es un producto de consumo nacional y de exportación. Se exporta bastante, es un ingreso importante para México, para los productores, pero al mismo tiempo existe una oposición, porque hay productores que usan estos agroquímicos, cada vez son menos, cada vez es mejor la calidad, y también hay comunidades que se quejan porque la siembra del aguacate significa tirar los bosques. O sea, siempre hay estas polémicas, ¿no? Pero lo mejor es buscar el equilibrio y defender a México, defender a los productores mexicanos, de estos embargos, de estas campañas de desinformación, y decir sin duda de que lo hecho en México está bien hecho. Gracias, presidente. Una última, esa es más bien una denuncia y una llamada de auxilio para la gente del sureste mexicano. Presidente, los grupos étnicos y nuestros hermanos del sureste mexicano han sido los más olvidados, como usted lo sabe y lo ha dicho, los más arrollados, los más atropellados. Ahora nos vamos a referir a Santiago Jamiltepec, Oaxaca, y el Paso de la Reina, que usted conoce y conoce muy bien. Esta denuncia, esta problemática la expone a través de mi voz los integrantes de Curoa, Campesinos Unidos de la región oaxaqueña. Le digo por qué. Los integrantes de Curoa aseguran que la presidenta de Jamiltepec, Oaxaca, Cecilia Rivas Márquez, y sus hijos Manuel y Rafael Iglesias Rivas se han convertido en el terror de los lugareños de Jamiltepec, porque no dejan que otras personas ocupen la presidencia municipal, solo entre ellos, a través de sus familiares, amigos y cómplices. Y lo más grave, presidente, en días recientes han sido asesinados en el Paso de la Reina Raimundo Robles Cruz, su hermano Noé Robles Cruz y su sobrino Gerardo Mendoza Robles, así como Jaime Jiménez Ruiz y Fidel Eras Cruz, 5 en total. Por ello es urgente, estos lugareños le piden la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército. Presidente, los habitantes del Paso de la Reina viven aterrados, están siendo desolados, desplazados, por ello le piden de manera urgente su intervención, si es posible su presencia, porque ahora que se acercan las elecciones del próximo 6 de junio, esto subirá de tono.
Toda esta violencia, presidente, también se genera por los planes de la construcción de la presa del Paso y sus habitantes están siendo asesinados por las propias autoridades del lugar y miembros de la organización que se opone a la construcción de la misma presa. Bueno, conozco bien toda esa región, como tengo la dicha de conocer todo el país. Amiltepec está en la costa de Oaxaca, en el Pacífico, muy cerca de Pinotepa Nacional, y el Paso de la Reina está también en esa región de Oaxaca. Ahí durante algún tiempo se propuso construir una presa, decirle ya también a los ciudadanos, ya lo saben, de que nosotros no vamos a construir esa presa, para que ya no se utilice eso. Es una zona de gente buena, de gente trabajadora, de todas las culturas. Toda esa región, desde Pinotepa hasta Puerto Escondido, tiene mucha actividad productiva, es tierra buena para la agricultura, para los cítricos, para la siembra de papaya, para la ganadería y con mucho potencial turístico. Ya hasta les diría, mucho potencial turístico religioso, porque por ahí está Juquila, que es el santuario de la Virgen de Juquila, que es muy visitado. Yo creo que es de los 3 más visitados, la Virgen de Juquila, que está ahí. Entonces llegan a Juquila de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, desde luego de Oaxaca, de Chiapas. Si ustedes recorren el país y quieren saber cómo se llaman las pequeñas tiendas de los pueblos, yo creo que el primer lugar debe ser La Lupita y el segundo, y a lo mejor no me equivoco, Juquilita o Juquila. Ahí se los dejo de tarea. Por lo mismo, ahora se está construyendo la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que se había iniciado hace 10 o 12 años, se había iniciado y se había dejado inconclusa. La vamos a terminar. Se van a poder hacer 2 horas, 2 horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Y estamos buscando la manera de mejorar también la entrada a Juquila y mejorar toda la carretera costera, desde Puerto Escondido hasta Pinotepa. Es una región también donde hay población afro mexicana, en esa costa, sobre todo más de Pinotepa hacia Guerrero. Una población que estamos atendiendo también porque ha sido muy olvidada, muy marginada. Entonces estamos trabajando toda esa región. Ya diste a conocer lo que sucede, ya con eso
creo que es suficiente, porque no nos podemos meter mucho en la cuestión de las elecciones, pero sí, incluso tengo pensado, una vez que pase la veda, quiero hacer una gira por allá, que no he ido por Pinotepa, por esa región. Voy a ir para allá. Pero la presa no se va a construir porque se afecta a comunidades. Ya no vamos nosotros a seguir con la misma política. Ahora, lo que se está haciendo, imagínense, construir presas y privatizarlas, afectar a la gente y al mismo tiempo tener abandonadas las hidroeléctricas, las presas públicas. Hay alrededor de 60 hidroeléctricas en el país que se fueron construyendo desde antes de la revolución y sobre todo en la época de el gobierno, yo creo que fue el que construyó más presas grandes, el presidente López Mateos, pero también desde anterior a él, el presidente Ruiz Cortines, bueno, siempre, General Cárdenas, todos hacían presas y luego fue el auge de las hidroeléctricas, de las grandes presas, también con el gobierno de Díaz Ordaz, hasta López Portillo, se construyeron grandes presas. Y se fueron abandonando porque a partir de la política neoliberal, pues se le dejó el mercado a los particulares. Entonces las presas, las hidroeléctricas, eran subutilizadas, no turbinaban, no generaban energía para darle preferencia a las particulares, que eran las que subían la energía a la red. Las utilizaban las hidroeléctricas en lo que llaman el respaldo. ¿En qué consiste esto? De que como no siempre hay viento ni siempre hay sol, entonces las eólicas, las solares dejan de producir energía y entraban a reforzar como respaldo las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Y esos costos de operación no se consideraban para apoyar a particulares. Todo esto es lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, esta que está siendo muy cuestionada porque afecta a las grandes empresas y permite la injusticia de que las grandes corporaciones comerciales paguen menos por la luz que las familias en los domicilios, las grandes corporaciones, que esto no se sabía, se ocultaba. Tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego que se consumó con la llamada reforma energética. Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y por qué fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no darle el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola? Porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública,
es de la nación. Entonces, estos tecnócratas irresponsables piensan que es lo mismo la Comisión Federal de Electricidad que Iberdrola, y crearon hasta tribunales para tener detenida, sometida a la Comisión Federal de Electricidad con el pretexto, la excusa del monopolio y de que tiene que haber competencia y que tiene que haber condiciones de igualdad, cuando en las leyes que se aprobaron con la reforma energética no hay igualdad. Se protegió a los particulares porque lo que querían era quedarse con todo el mercado de la electricidad y arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el fondo del debate. Y como los jueces se crearon para eso, después, no, un poco antes de la reforma energética, todas son cosas que no se saben, se crearon jueces y se crearon tribunales del Poder Judicial para garantizar la competencia, es decir, proteger a los particulares. Bueno, de ahí también vinieron bonos, subsidios para particulares y agarraron la bandera de las energías limpias, de que no se debía de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica, que no al petróleo, si acaso se permitía el gas, pero lo fundamental eran las energías limpias con el viento, con el sol. Bueno, la producción de energía limpia con plantas eólicas o solares es del 6%, y las hidroeléctricas aún paradas o subutilizadas significan el 10%. ¿Y saben ustedes que las hidroeléctricas no están consideradas como plantas que producen energía limpia? Y por eso tampoco tienen un despacho preferente. Todo eso se está arreglando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no construir más presas, porque no solo es el daño. Imagínense la campaña que se llevaría a cabo por todos los que tienen ahora los contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a modernizar las hidroeléctricas con nuevas turbinas, porque tienen equipos de hace 40 a 50 años. Entonces, con nuevas turbinas, modernizando estas plantas hidroeléctricas, se va a producir más. Y es con la misma agua en los embalses que ya se tienen, sin causar ningún daño. Entonces, por eso ya no se van a construir las presas. El Paso de la Reina, La Parota, que si por ahí aparece de que el gobierno quiere construir la presa La Parota, que el gobierno quiere construir el Paso de la Reina, demagogia.
campaña sucia, negra. Eso sí, contaminante, muy contaminante.